continuamos y finalizamos con esta serie que ha sido bien interesante, ¿cierto? Más allá de tus fuerzas. Cuando me dijeron que tenía que ser la imagen, el arte, y me dijeron más allá de tus fuerzas, no, de primer momento no encontraba qué hacer. Y vino un pasaje bíblico en mente, que es el siguiente. Está en Filipenses 3 del 14 y 15. Dice: sigo así a la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces, tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Y si en algo piensa diferente, eso también se lo aclarará Dios. Y por eso fue que pensé en una persona corriendo enfrente de una meta larga y poner todo el esfuerzo, porque así es que a veces nos sentimos en la vida, ¿no? Cuando me tocó empezar en la universidad, simplemente era iniciar una carrera y no veía al final, y todavía no lo veo pero sí, durante cada etapa que he vivido he notado que hay cosas que se me escapan de mis manos, que van más allá de mis fuerzas. ¿Y saben qué? Aquí es donde viene lo interesante de esto. Dios tiene el control de eso en la cual Octavio no tiene control, de eso en la cual cada uno de ustedes, en lo que esté haciendo, no puede, que está fuera de su control. ¿Quién ha estado enfermo? ¿Quién ha pasado por crisis financiera? Sí, más allá de mis fuerzas. Pero ¿qué dice Pablo aquí? ¿Sigo así la meta para ganar el premio? ¡Wow! Es decir, que al finalizar esa meta, ¿ya Dios me tiene? Y dice, cuando me llamó por medio de Jesucristo. Y dice, entonces, tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado. O sea que hay que pasar por la madurez. Y también hay que tener esa misma actitud de ganador. Aunque estemos perdiendo, nuestra actitud de ganador determina. Porque esa victoria no es dada por lo que podamos hacer nosotros, sino por la que Dios ya tiene dada. Lo único que tengo que hacer yo, y esto es para las personas que nos pueden estar viendo por las redes o por las personas que nos están llegando nuevas, es ese paso fundamental que es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué significa eso? Juan 3:16 dice que por tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, es decir, que es por fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree que Jesucristo vino hace 2000 años, se hizo hombre siendo Dios, se clavó en una cruz por pagar nuestros pecados, y usted cree eso, dice que la Biblia que ya tiene vida eterna, solo por creerlo. Sí, hay una cuota de más que hay que hacer, porque una vez que uno cree, el Espíritu Santo mora en nosotros y empieza a transformar nuestra vida. Y ese paso es esta meta, esta carrera que tenemos acá. Y de eso vamos a hablar al correr de los días, ¿no? Y de los días ahora, no voy a pasar tantos días aquí hablando, perdone, sino a raíz de la charla. Quisiera que vamos a presentar un video, pero más que el video, quiero que le preste atención a la letra de la canción. Que sintonice, esto es un himno muy viejo, quizás las personas que tengan varios tiempos aquí en el Evangelio pueden escuchar y se lo va a hacer familiar. Algunos no, porque estas canciones curiosamente se han perdido en el tiempo, son himnos. Pero quiero que le presten mucha atención es a la letra, ¿ok? Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar.
gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo, anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrena. Y al final de la jornada, con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz, ahí estaré. Cuando allá se pase lista. Este himno es muy viejo y todavía tiene la misma fuerza. Está basado en un pasaje bíblico de Apocalipsis 20:12. En este versículo aclara que Dios, va a llamar a cada uno de nosotros, los que hemos creído. Si usted creyó esa oración que hicimos hace un momento, Dios, por medio de un ángel, va a abrir los pliegos del libro de la vida y va a llamar a cada uno. Yo no sé ustedes, pero yo imagino el momento que diga: Octavio, ven. Wow. Estar cara a cara con Dios es nuestra mayor meta, es nuestra victoria final. Este himno lo toca este hombre que se llama James Milton Black. Él es un fiel servidor de Cristo, apasionado por el Evangelio. Enseñaba música entre semana, dirigida la alabanza. Sí. Era maestro de la escuela dominical, líder juvenil en sus momentos libres y también compositor y editor de varios himnos. Él
compuso esta canción y tiene un origen bien conmovedor. Dice que el himno nace de una experiencia que él tuvo. Dice que él iba por uno de los pueblos de Williamsport, en Pensilvania, Estados Unidos. Era una zona bien, bien pobre. Y dice que mientras él caminaba, notó que una niña de 14 años estaba enfrente, sentada en su puerta de su casa. Esta casa estaba en ruinas y se escuchaba al fondo gritos y peleas de una forma espantosa. Después él se entera de que eran sus papás. Sus papás eran adictos a la bebida y el alcohol en aquel entonces era una bebida que no tenía parámetros de sanidad y afectaba seriamente la conducta de las personas. ¿Te imaginas tener a un papá y una mamá cada vez embriagados con estos conflictos? Debió haber sido espantoso, ¿cierto? Este hombre, James, le dice: oye, ¿quisieras acompañarnos a la escuela dominical? Y le dice sí, porque nunca había recibido una invitación. Pero cuando se ve sus vestidos, todos andragosos, rotos y sucios, como que yo no puedo. James sabía la necesidad, fue, compró ropa, le compró un lindo sombrero, zapatos y vestido nuevo y se lo llevó. Y ella, encantada de recibir ese regalo, fue al siguiente domingo a la escuela dominical. Y dice que duró mucho tiempo yendo a la escuela dominical después de eso. Hubo un tiempo, después de eso, la niña faltó y estaba James pasando la asistencia en la escuela dominical. Y esta niña, que se llamaba Bexy, no respondió. Él dice en broma: ay, ojalá que cuando abran el rollo allá en el cielo, por lo menos esté ahí, diciéndolo en chiste. Después, al siguiente domingo volvió a faltar, y el siguiente domingo volvió a faltar. Ya él empezó a preocuparse, y esas palabras que dijo en broma como que le hicieron ruido, y dijo: oye, ¿y qué tal si esta niña no regresa? ¿Qué tal si esta niña fallece? ¿A dónde irá su alma? Y le empezó a perturbar eso durante todo el servicio de la escuela dominical. Terminó la escuela dominical y agarró y se fue corriendo a buscar que por qué había faltado esta niña. Y ahí se encontró de que estaba enferma. Los padres no tenían dinero y no sabían qué era, y él pagó de su dinero. Buscaron a un médico y le diagnosticaron una enfermedad que se llama neumonía. En ese entonces era algo como lo que estamos viviendo hoy con el COVID. Era una pandemia y estaba cobrando vidas esta enfermedad. Él se preocupó y bueno, lo que pudo darle medicamentos lo dio, pero a los 10 días fallece esta niña. Lo bueno fue que durante esos 10 días, James siempre fue a visitarla y dijo que él se esforzó en confirmarla en el Evangelio, porque si algo tenemos seguro es la muerte, pero la vida solo la vamos a encontrar a través de Jesucristo. Dice: yo soy la vida, la verdad. Si tú te estás cansado, ven, descárgate, dice Dios. Dios se asegura por darnos siempre la victoria, día a día. Y la victoria final la tenemos en el Señor. Cuando abran allá los libros, diga usted su nombre: María, presente; Ernesto, presente; Héctor, presente; Emilio, presente. Quien digan su nombre, ustedes pueden estar cara a cara con Dios ese día. Amén. Esta historia, además de ser hermosa, nos dice que tenemos esa victoria asegurada, pero también hay una cuota. Sí, ya tenemos la victoria asegurada si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, pero ¿qué pasa mientras estemos aquí? Porque aquí, no sé ustedes si la están pasando chévere. Yo sé que en el mundo entero no la estamos pasando bien, todos, del rico hasta el pobre, del que tiene poder al que no tiene nada. Todos estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿cierto? ¿Cierto? Pero Dios dio su Hijo para que tengamos plenitud en Él. ¿Sí?
Pero ¿cómo nosotros aprendemos a vivir esa plenitud? Bueno, esa plenitud la encontramos a través de la conversión. Yo voy a presentar 3 ejemplos, ¿no?, de estas personas, porque esto es fundamental. Una cosa es creer en Jesucristo como tu Salvador y hacerlo tu Salvador. Si ya usted creyó, usted ya es salvo. Pero convertido ya es otra cosa. ¿Sí me explico? Es decir, las personas que son inconversas tienen a Dios afuera, fuera de su vida, fuera de su círculo. No está en sus pensamientos, no está en su corazón. Cuanto deseo haya en él, va y lo practica, sea pecado o no, porque él está sentado en su trono. ¿Sí se nota, no? Dice que sin fe es imposible. ¡Wow! Por eso es que Dios mandó a su Hijo, y es por fe nada más. No es por tus acciones, sino por fe. Pero hay personas que han creído en Jesucristo como su Salvador, pero siguen estando sentados en el trono de las decisiones de su vida. Siguen haciendo lo que ellos quieren. Y ¿saben qué? Además de feo, porque si ya Dios hizo todo lo que hizo, y Él espera que entregues tu corazón, cada conducta que tú hagas también se va a reflejada en la condición que tengas con Cristo. ¿Han escuchado ese? ¿Y eso que es cristiano? ¿A quién están manchando el nombre? Nosotros, Iglesia Gran Comisión, yo miembro, voy y hago un evento allá afuera, horrible. Van a decir, no, esa Iglesia Gran Comisión. Van a decir, mira el cristiano ese. ¿Y eso que es cristiano? Siempre van a pagar los platos rotos, es Cristo. Por eso es que es importante que tengamos una madurez de hacer las cosas correctamente con Dios. Y esto es fundamental para gozar de esa victoria en victoria todos los días. ¿Sí? Y está el otro, que es el cristiano, que Dios se sienta en ese trono, Dios dirige su vida, y usted simplemente está a un lado, disfrutando el proceso. ¿Se entiende? Llegar a esto, me incluyo de primero, no es tan fácil. Porque hay cosas que Dios nos pide que nos cuesta trabajo. Pero créanme, no es imposible. Porque ya en nosotros vive el Espíritu Santo y Él es el que nos va a guiar para generar esa conducta de madurez que Dios espera de tener de nosotros. Ya yo quiero que cuando llegue el nombre, que me digan Octavio Chirino, Ayana, cuando ya se pase lista, cuando esté cara a cara con Dios, no haya ese crujir de dientes. Octavio, y lo que te di aquí, Octavio, te di una niña de 2 años, fallaste, te di una esposa, te di una congregación, te di un ministerio, te di una vida, te di talento, te di dones. ¿Dónde está? ¿Yo sentado en la silla o él sentado en mi silla? Reflexionemos en eso, ¿no? ¿Ok? Dice en Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, a la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Es decir, que Dios delegó en Pablo la oportunidad de decirle a Tito, mira, Él es el Salvador. Condúcete con lo que Él te dice para que tengas victoria. Eso es lo que está diciendo allí. Y si lo leemos más adelante con todos los versículos que hay alrededor de Él, se darán cuenta de la importancia que es evangelizar y discipular. Si este hombre, James, no le hubiese dado el evangelio a esta chica de 14 años, ¿qué hubiese sido de su vida? Vivir de miseria en miseria mientras está aquí. Y peor de todo, que al final no encuentra esperanza. Por eso es que es importante en nosotros, no solo dar el evangelio, hacer que esa persona de que Dios nos enseñó a nosotros, multiplicarlo en otro. ¿Sí? Hay varias frases aquí que vamos a resaltar. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es decir, si usted es de Dios, usted fue elegido por Dios
y por ende debe vivir bajo la fe de Dios, no la nuestra, no a nuestros deseos, no a nuestra forma de vivir, porque podemos ser salvos, pero la forma intachable de ver el reflejo de Jesucristo en nosotros, eso depende del Espíritu Santo y de mi obediencia en practicar día a día eso. Y ahí es donde está lo difícil de la carrera. Por eso que Pablo decía, ay, prosigo la meta, ya voy a llegar a agarrar el galardón. Pero no, le costaba. Él decía que quería hacer lo bueno y su cuerpo le pedía hacer lo malo, porque es una lucha que hay entre el espíritu y en la carne. En nosotros vive dos perros salvajes, dos bulldogs, ¿cómo se llama? Pitbull. Si usted le da alimento al pitbull carnal, ¿quién va a gobernar? Si usted le da carne al pitbull del espíritu, porque son igual de potentes, ¿quién va a gobernar? Entonces tenemos que morir, dejar desnutrido al pitbull de la carne porque no me muerda. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, antes de esto hay una frase que dice que la vida es la muerte está tan segura de llegar a la vida que nos da toda una vida de ventaja. Y yo honestamente no considero que eso sea cierto, porque Dios, cuando nos creó, Él pensó en la eternidad. Hace un momento Auricel le decía que nos amó por la eternidad. Lo de Dios no tiene caducidad, y lo que Él quiere es plenitud, gozo, amor, cosas hermosas. Que hay que pagar un precio, quizás sí. Jesucristo pagó el precio más alto, que fue su vida, que fue rendirse, a quitarse todos los atributos divinos, venir a la tierra, hacerse carnal, pasar las mismas penurias que nosotros estamos pasando, por obediencia a su Padre. Por eso fue que Él dijo, a la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. ¿Qué significa eso? Desde que antes Adán y Eva pecaran, ya Dios tenía la salida. Desde que antes Octavio naciera, en Jeremías, creo que es en Jeremías 1:5, dice que desde el vientre de mi madre ya Él me conocía, ya me sabía quién era yo, y Él tenía un futuro para mí. ¿Sí? Él sabía que iba a ser escogido por Él. Pero la forma en que yo me sienta o Él se sienta en mi trono, ya eso es otro asunto que es el debate de nosotros el día a día. Él ya desde el siglo, desde antes de que se fundara el mundo, porque este mundo, como ustedes lo ven, ya esto se va a acabar. En Apocalipsis dice que no va a haber tierra, no va a haber cielo como lo tenemos, Él va a hacer todo nuevo para nosotros. Porque ya Él tenía desde el principio que sí o sí usted va a vivir la plenitud de eternidad que Él quiere. Una plenitud donde usted simplemente se postre a alabar, donde no hay enfermedades, donde no hay todas estas cosas que estamos sufriendo. Él ya las va a quitar. Él va a enjuagar nuestras lágrimas. Él tiene, y esas promesas que no miente, porque Él no miente. Yo todavía sigo viendo promesas cumplidas. Todavía veo a mi esposa promesas que le ha hecho a ella y se las cumple. Él sigue siendo fiel, sigue siendo bueno. ¿Okay? Dice en el Salmo, Él creó una senda. Una senda es un camino, así como el corredor que está en el carril, que se va en ese carril. Esa es la senda que Dios nos puso. Es cierto, no tenemos que estar corriendo, porque al apuro lo que trae es cansancio. Y cansado, créame que no es fácil reponerse. Dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Y dice, delicia tu diestra para siempre. Mira que Él no está pensando en darte poquito. Él quiere darte todo a manos llenas. Todo. Y mientras estés en esta vida también,
Sí, es cierto, vamos a sufrir en esta vida. Hay cosas que no van a salir como nosotros queremos. Pero Él se aseguró de darnos un futuro. Mañana, hoy, en este minuto, día a día, segundo a segundo. Pero tenemos que aprender a disfrutarlo. Y esa senda de vida, de presencia, donde hay plenitud de gozo, la encontramos aquí. Dice, esta es la senda, supongamos que este es el carril donde nosotros vamos a caminar. Dice que caminar en el Espíritu, caminar en la luz y caminar en... Qué hermoso, ¿no? Yo cuando lo empecé a estudiar, estos son principios que ya sabíamos. De hecho, gran parte de este material lo saqué de material con que uno se discipula. Y noté que hay cosas que como que hay que renovar el cassette. Porque con tanta ajetreo y tanta cosa, tanto cansancio, se nos olvida. Dios constantemente estaba como las olas del mar, así mojando la orilla cada rato, constantemente, mostrando cada día su fidelidad, su amor, su plenitud. Y eso lo tenemos que aprender a disfrutar en esta senda. Caminar en el Espíritu significa andar en su voluntad. ¿Qué es eso? La voluntad de Dios se divide en 4 S. Primero, ser salvo. Segundo, ser santo. Tercero, ser servicial. Y la última, ser sabio. En esas 4 S, repitamos: santo, santo, salvo, siervo, sabio. Y eso lo vamos a encontrar solo cuando somos guiados por el Espíritu. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? El Espíritu, Samuel, puedes venir un momentico, 2 segundos, ven. Supongamos que Él es el Espíritu Santo, ¿no? Y yo le diga a Él, Espíritu Santo, es por aquí. No, párate, ya va, por acá. ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu? Ser guiado por el Espíritu significa que Él va delante de mí, Él me va a mostrar las cosas. Yo lo voy a agarrar así con mansedumbre, con humildad. Y Él me va a indicar cuál es el camino correcto. Eso es ser guiado por el Espíritu. Y Él me va a indicar esas 4 S. Cuándo tengo que ser santo, cuándo debo ser servicial, cuándo debo ser sabio. Ahora sí, hijo, gracias. Un aplauso para Él. Dice Gálatas 5, 16, 22, 23, exactamente eso, que debemos ser guiados por el Espíritu y que debemos mostrar fruto del Espíritu, que son paz, amor, gozo, benignidad, etc. Y en 1 Juan dice, sí, pero si continuamos viviendo en la luz, ¿qué significa andar en la luz? Es conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras significa que yo tengo que estar meditando la palabra día y noche, constantemente, no solo en el momento malo, en todo momento. Porque mientras yo estoy leyendo las Escrituras, yo estoy llenando mi arsenal de herramientas para cuando el día malo venga, ya sé cómo comportarme. Con las Escrituras yo me puedo ver reflejado mis pecados, mis miserias. En esto, Octavio, estás mal. En los pensamientos que tienes aquí, está mal. Cuando le hablas así a tu esposa, está mal. Cuando intentas guiar a tu hija de esta manera, no es así. En las Escrituras que yo veo eso. Pero si yo no estoy expuesto a ella, ¿con qué herramientas o de qué forma voy a yo a decir, sí, yo tengo problemas con eso? ¿Sí se entiende? Y caminar en la verdad dice, bueno, en la verdad es amor y amistad. En Juan 14, 21, no lo vamos a buscar por factor tiempo, pero en estos 2 pasajes se afincan cuando la relación que hay entre un discípulo y su discipulado. ¿Sí? De ver cómo esta persona está avanzando cada mes, prosperando. Juan decía eso en la tercera carta, en el capítulo 1, todo el versículo, creo que son 15 versículos. Él decía que se agradaba de ver a esas personas crecer en Dios, mostrar su amor. Y era gratificante porque en esa iglesia cada día se añadían más. Se encuentran los libros de los Hechos
Cada día se enfermaban. Pero era por eso, porque estaban tan conectados al Espíritu que veían ese caminar en la verdad. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok. Dice en 1 Juan 5. ¿Y quién es el que vence? Al mundo, sino al que cree que Jesús es hijo de Dios. O sea que para vencer al mundo solo tienes que creer en Jesús, mostrar su vida en Él, que Él se siente ahí, que Él dirija mi vida. Ahí es donde se encuentra la victoria. De victoria en victoria se encuentra allí, en reconocer cada vez mis errores y bueno, dar la vuelta en uno y que esto se aplique. Pero la palabra mundo me llama la atención, yo la estuve buscando, dice que es la suma de todas las influencias que emanan de los seres humanos y de las cosas que están a su alrededor, usadas en contra por Satanás para atraer y para desviarse de Dios. El mundo está diseñado para glorificar a Dios. Si nos damos cuenta cómo está la cultura LGTB, por ejemplo, el aborto. Y para ustedes contar cómo se mueven todas las leyes en conforme a amparar supuestamente estos derechos, desligando completamente la voluntad de Dios. ¿Sí se entiende? Es decir, que el mundo está diseñado para que nosotros constantemente pequemos, constantemente nos apartemos, nos neutralicemos de Dios. Y ahí sí no vas a encontrar victoria. Ahí sí vas a encontrar bastante derrota. El pecado solo trae maldad, corrupción, enfermedades, porque ya este cuerpo no era como el que creó Dios cuando Adán era perfecto. Ya hay cantidad de bacterias, enfermedades y cosas que entran en nosotros porque ya se desvía completamente todo el plan que Dios originalmente tenía. Injusticia, ansiedad, iniquidad, sufrimiento, independencia, desconfianza, dolor, culpa, deleite a nuestros propios deseos. ¿Le parece familiar la lista? ¿La vemos constantemente? ¿Qué trae eso? Y la Biblia dice también, por cuanto todos pecaron, están destituidos, que el pecado es muerte. ¿Y por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz? Por pecado. Y no porque lo cometió Él, por llevar nuestro pecado. Dios es justo y Dios es celoso. Dios cuando dice una cosa se cumple. Él es así tajante. Él es misericordioso, amor, todo aquello. Pero cuando es justicia, es justicia. Mira que da su hijo. Está determinado a hacer la justicia. Vivir bajo estas cosas es vivir bajo la ley. ¿Sí? Mentir es un pecado. ¿Y qué trae la mentira? Conflictos legales. ¿Sí o no? Matar puede entrar dentro de cualquiera de estas. ¿Y qué trae eso? Conflictos legales. Están bajo la ley. Y por eso trae muerte. Pero Dios creó esa senda a través de Jesucristo para que no suframos eso, para que vivamos bajo la justicia. En este caso no lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios está viendo por medio de su Hijo. Y eso, si usted practica el fruto del amor, por ejemplo. ¿Alguien usted lo ha visto preso porque comete este fruto? Cuando amor, benignidad, paz. Cuando usted está viviendo paz, eso es digno de ir a prisión. Aquí está la senda, pero nuestra condición de pecaminosa se va a desviar. Nuestra naturaleza es así. Bien. Dice en Gálatas 5, 16, 18. Por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazca los deseos perversos de su naturaleza carnal. Naturaleza. Lo recargo allí. ¿Por qué naturaleza?
Porque para nosotros nuestra tendencia a pecar es natural. Eso viene, es como cuando usted hace una torta con una bolladura. Todas las tortas que usted haga allí, ¿qué pasa? Se van a tener ese hueco. Nosotros tenemos esa bolladura que viene de Adán. Nos heredamos el pecado. Y si no me dice que los niños chiquiticos no son bonitos. Yo a veces veo actitudes de mi hija que no las aprendió en ningún lado. Y no son de nada de Dios. Son inocentes. Puede ser dentro de nuestro criterio. Pero están incumpliendo porque están bajo la carne. Forman parte de la justicia de Dios. Y dice en el 17, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu, y del espíritu en contra de los deseos de la naturaleza carnal. Los dos se oponen, pero resulta que ustedes no están haciendo lo que quieren. Es decir, ahí donde está diciendo las dos. ¿Recuerdan lo de los pitbulls? Pero si dejan guiarse por el espíritu, quedan libres. Porque si ustedes sean guiados por el espíritu va a hacer que todo sea conforme a la voluntad de Dios. Que haya paz, que haya gozo, que haya benignidad, que haya amor, que haya templanza. Todos los gozos que aparecen en Gálatas. Nosotros lo vamos a empezar a practicar. Y no porque nosotros queramos, sino porque el mismo espíritu se va a asegurar de darle. Octavio, ya deja de decir eso. Octavio, llega un punto que mi vida se va a empezar a transformar conforme al espíritu, por ese trabajo que ya Dios está haciendo a través de él. Esta es la senda. Su fin es paz, gozo, plenitud de vida. Pero aquí está la solución. En Santiago 5:16, lo voy a leer, voy a buscarlo por acá. Ok, 5:16 dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros y luego oren por unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está con Dios es poderosa y efectiva. Es decir, que la mejor forma de salir de esa condición de pecado, primero es reconocerlo. Sí, yo tengo un problema con la boca. Yo a veces digo cosas fuertes. El espíritu me va a decir, epa, Octavio, eso no está bien. Es como la propaganda esa hace tiempo que pasé un pajarito que le daba algo así. Y entonces ahí yo tengo que pasar por un proceso de confesión. Sí, yo tengo un problema con esto. Y ahí ando, yo voy a hablar con el señor Héctor. Señor Héctor, mire, yo tengo un conflicto ahí, que soy muy iracundo, no sé decir las cosas. Él, conforme a las escrituras, va a decirme, mira, la Biblia dice esto. Estos pasos prácticos los puedes hacer así, así, así. Busquen que las personas que tengan experiencia en el ramo les puedan ayudar. No busquen aquellas personas que le van a decir, no, tranquilo, eso no pasa nada. Si va a buscar un mentor, que sea para ayuda. Le diga lo que le diga, le guste o no le guste, pero simplemente que sea para edificación. Y a través de la oración y a través de ese proceso de santificación, salimos otra vez para la senda y nos volvemos a encauzar en paz, gozo y plenitud. ¿Sí se entiende, no? Si nos mantenemos allí, en ese ciclo ahí, sigo yo gritando todo el mundo, sigo yo golpeando y eso es un circular, no pasa, no avanzas. Y ahí te quedas en la frustración, la culpa y la depresión. Dice en ese pasaje, Proverbios 28:13, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que confiesa y se aparta será perdonado. Es decir, que está en confesarlo y apartarme, dar la vuelta en uno. Y ya. No se ajustes a darse. No, yo soy. No, eso tampoco ayuda. Sí, reconocer de que si hay un problema, aceptarlo. Pero la importancia es salir de ese ciclo.
¿En cuántas áreas de carácter hay que tenemos que hacer esto? Yo tengo 28, 30 y pico de años en el cristianismo y créame, todavía sigo en eso, en muchas cosas. Porque a veces termino ya de salir una, cuando, ay, ¿y esta? Sale otra. Pero ¿saben qué? Cuando ya salí de aquella, me siento con una victoria que Dios, wow. Y ya tengo herramientas para cuando vea a las personas que están pasando por eso mismo. Mira, practica esto porque me fue bien en esto. Ok, en Juan 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Me encanta. Esta mañana yo meditaba en eso, ¿no? Me paraba y escuchaba un gallo cantar. Y por alguna razón se me vino el pasaje cuando Cristo le dijo a Pedro que antes que cante el gallo 3 veces me negarás, ¿te acuerdan? Solo es cuestión de tiempo para faltarle a Dios, porque nuestra naturaleza no está diseñada para eso. Por eso es que tenemos que vivir bajo la naturaleza divina. Por eso es que tenemos que practicar esto cada día, todos los días. Formas de pecar va a encontrar siempre, constantemente. Impaciencia, deshonestidad, impureza, lengua sin control y la colonna tobar. Porque formas de pecar, mira, ingeniosamente las hay. Dios opera a través del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Satanás también tiene su trinidad, ¿sabían? El mundo, el pecado y la mentira. Él tiene esa trinidad y la usa constantemente contra todo el mundo. Con los que inconversos, para que se mantengan ahí inconversos y se mueran y se vayan. Y con nosotros para neutralizar, hacer la voluntad de Dios. Ya Él sabe que con nosotros no tiene, ya perdió. Ya Él tiene su derrota asegurada. Pero Él se asegura de darle las 1001 formas de tropiezo, de 1001 formas sacar tus debilidades, mostrártelas. 1000 pensamientos para que peques y después señalarte y hacerte sentir miserable, porque su intención es apartarte completamente de Dios, pero la intención de Dios es mantenerte siempre sujeto a Él. Y entonces en ese camino usted entra, pero ahí donde yo le recomiendo, salga rápido, manténgase en el espíritu de ver. No, Octavio, eso no es así. Dé la vuelta en uno rapidito. Practíquenlo así constantemente, porque eso es lo que le va a ayudar a usted vivir de victoria en victoria. Esta ruedita es como los patines que se van a colocar ustedes para andar por esa senda. Ponte los patines para que me alcance. Corriendo, deslizándote suave, sin mucho conflicto. Sí van a haber piedritas en el camino y tienes que curviarlas, pero tiene que aprender a practicarlas allí. Primero, la palabra. Meditar y escudriñar y aplicar. Meditar, escudriñar y aplicar. Meditar y escudriñar y aplicar constantemente. ¿Con qué verá el joven sus malos caminos? Si no, con la Escritura. Nosotros nos tenemos que reflejar constantemente en la palabra para saber qué es lo que está mal en mí, qué es lo que hay que corregir. Y Dios es tan bondadoso y bueno que en la misma Escritura te da la promesa para salir, te da las herramientas para salir y te dice también cuándo lo estás practicando, cuándo está mal. Luego está la oración. Y mire que tanto en la palabra como en la oración es una práctica que comúnmente cuesta trabajo. Si no me dice el señor Héctor, ¿cuántas las personas están dispuestas a orar? No, casi nunca. Es más, a veces viene el momento malo y lo menos que hacemos es orar. Y es lo primero que debemos hacer. Estas dos son las primeras cosas que tenemos que practicar constantemente en nuestra vida. Orar es sincera, voluntaria comunicación con Dios
e intimidad con Él. Así como está tu corazón. Si hay pensamientos malos, Dios sabe. Pero Él necesita escucharlo para apartarlo, para limpiarlo. Y ahí se va a encargar de ponerte palabras bíblicas, usar personas, situaciones. Pero si Él no está consciente de que tú quieres cambiar eso, va a ser más difícil el proceso de cambio. Luego está el testimonio. Muéstrala de que Dios es real y que Él, que obra en nosotros. Un buen testimonio dice, sí, Dios existe. Un buen testimonio indica a las personas para guiar a Dios. Dice en Hechos que las personas, ¿cómo que decía el pasaje? Se sumaban. Pero no era nada más por el poder que tenía el Dios, claro, era el Espíritu Santo. Pero ¿a quiénes estaban usando? A las personas, al testimonio. Compartían lo que comían, oraban, decían los Hechos. Y también decían que se esforzaban en la doctrina. Había una relación íntima. Yo en los peores momentos que he vivido, la iglesia ha sido un gran soporte. ¿Y eso ha sido por qué? Por ese testimonio de amor que muestran cada uno de nosotros. Pero si uno no encuentra amor en donde debería estar, si aquí está Dios, aquí debe estar el amor. Y si no lo encuentra aquí, es porque curiosamente no estamos practicando lo que Dios nos está diciendo. No estamos dando testimonio de que Dios es amor. Entonces también queda en nuestra responsabilidad dar ese testimonio. Persona nueva que llegue, acérquese, salúdelo. Ves a un hermano en necesidad y usted tiene la oportunidad de ofrecer, hágalo, sin pensarlo. Porque eso es lo que nos genera a nosotros crecimiento. Para nosotros y para el cuerpo de la iglesia. Y por último, la comunión, que es la relación de Dios, hombre, y hombre, Dios. Si se dan cuenta, la cruz, la relación vertical de Dios con los hombres y los hombres con los hombres. Una iglesia se sabe dónde está Dios, es cuando se practica realmente esa relación. Cuando usted ve a Dios y ve a Dios en los hombres. La iglesia de los Hechos crecía, era por eso. Ya para concluir, esta reflexión que tenemos acá dice, tenemos todas las oportunidades para mantenernos en victoria. Si estrechamos íntima relación con nuestro Dios, queda de nosotros aplicar las herramientas y guía que el Señor dejó para disfrutar la plenitud de la vida hasta tanto llegue ya la obtenida victoria final. En pocas palabras, ya usted es ganador. Ya usted es ganador. Pero tiene que aprender a aplicar todos estos principios para mantenerlo constantemente. Ya es ganador porque ya usted tiene su galardón allá al final esperando. Pero ya también es ganador si usted día a día está ganando esa victoria. ¿Qué tal si oramos? Padre, Señor, gracias por este día. Gracias por esa victoria que nos diste, Señor, a través de tu Hijo. Así como cantaban los muchachos temprano, la gloria de Dios. Así como decía Auriceli, que me amó hasta el final. Así, Señor. Quiero acercarme a ti, Señor. Acercar el corazón de estas personas que están acá. Aún si hay personas nuevas, muéstrales tu victoria. Porque contigo somos más que vencedores. Yo sé que hay muchos conflictos que quizás nos están aquejando, Señor. Pero tenemos que aprender a vivir esa victoria en esa situación. Mantener el gozo implica, Señor, una fe incondicional en que tú vas a obrar. Muéstranos esas promesas, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios que no miente y que vas a encontrar en ese momento la oportunidad y esa herramienta que necesitamos para salir de ese hoyo. Gracias, papá. En el nombre de Cristo. Amén.